Chávez. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Una gran cantidad de informaciones saturaron ayer la agenda informativa. Una de ellas parece una nimiedad, una de ellas parece una raya más para un tigre. Sin embargo, quiero decirles con preocupación extrema, con dolor también, que esa nimiedad resulta que es la confirmación de una tragedia horrenda. Una tragedia que empezó hace muchos años, cuando un señor llamado Hugo Chávez se le plantó al Banco Central de Venezuela con el cuento de que necesitaba un millardito, chicos, un millardito, necesitamos un millardito para apoyar la agricultura, porque pobrecita la agricultura, pobrecitos los agricultores venezolanos, necesitan mi apoyo y yo les quiero dar un millardito. Ese fue el cuento de Hugo Chávez hace unos cuantos años. En aquella oportunidad, el doctor Massa Zavala, por cierto, el doctor Massa Zavala, quienes no lo sepan o quienes no lo recuerden, les informo, era una legendaria figura de la ciencia económica venezolana, muy vinculada a la izquierda. El doctor Massa Zavala le dijo a Hugo Chávez: señor Chávez, es una garantía indispensable para el país el que el Banco Central de Venezuela sea independiente del gobierno, que el Banco Central de Venezuela no sea una caja chica del Ejecutivo y que tenga autonomía en su funcionamiento. Por eso no le podemos dar ese fulano millardito. Siguió la presión de Hugo Chávez hasta que no solamente logró el fulano millardito, sino que logró también, desgraciadamente, muy desgraciadamente, logró también que hubiese una, ¿cómo decirlo?, una absoluta sujeción de la institución Banco Central de Venezuela a los designios del Ejecutivo. ¿Qué pasó al paso de los años? ¿Qué ocurrió al paso de los años? Bueno, que nos quedamos sin agricultura y sin Banco Central. Hoy el Banco Central es una desgraciada dependencia, bueno, la maquinita a hacer dinero del Ejecutivo y en consecuencia, bueno, la inflación destruyó nuestro país, etcétera, etcétera. Digo todo esto porque ayer salió la noticia de que Ramón Lobo es el nuevo presidente del Banco Central de Venezuela. Por supuesto que los dos últimos presidentes del Banco Central, el señor Merentes y el señor Sanguino, no es que sean figuras independientes exactamente, pero esta es la primera oportunidad en la que un funcionario en nómina, un burócrata en nómina, pasa a ser presidente del Banco Central de Venezuela. Por eso queremos una opinión calificada, una opinión de alguien que sea un conocedor experto, para que nos diga esa supuesta nimiedad del día de ayer, cómo nos afecta a todos los venezolanos, cuál es el rumbo que se acentúa a partir de una designación como esa. Tenemos en línea a Luis Oliveros, el economista Luis Oliveros. Luis, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, esta designación de Ramón Lobo, ¿qué es a los efectos del presente y del futuro venezolano? Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Mira, ciertamente como bien tú dices, primero Hugo Chávez y obviamente Nicolás Maduro se encargaron de destruir la institucionalidad o buena parte de la institucionalidad del país. El Banco Central no fue ajeno a esto. El Banco Central, que en todas partes del mundo el Banco Central se encarga
mantener y de luchar por mantener el valor de la moneda, por tratar de mantener la inflación baja, es un ente independiente del gobierno central, para garantizar que esa lucha que tiene que dar la pueda dar sin intromisión y sin verse como presionado por el gobierno. Hugo Chávez se encargó de que ese Banco Central se convirtiera en una oficina de asuntos monetarios del gobierno y del partido, de su partido. El Banco Central viola la Constitución al financiar los déficits fiscales del gobierno imprimiendo dinero. Y el Banco Central es el responsable de buena parte de la inflación, yo te diría de toda la inflación que estamos viviendo en Venezuela. Cuando uno revisa la cantidad de dinero que ha impreso el Banco Central para financiar esos déficits, sin criticar esa política fiscal y sin criticar la política cambiaria del gobierno, tú llegas a la conclusión que el Banco Central es esclavo de las decisiones del gobierno. Ahora colocan a Ramón Lobo. Ramón Lobo es una persona que fue ministro hasta hace poco de Finanzas, y la gente dirá, era ministro de Finanzas, sí, porque Ramón Lobo nunca hablaba. Ramón Lobo lo que decía era repetir la ideología y repetir la retórica política de Maduro, y lamentablemente hay que decirlo, Ramón Lobo de economía no sabe mucho. Ramón Lobo lo que sabe es de hablar de guerra económica, repetir que la economía venezolana está siendo atacada de Estados Unidos, por Fede Cámara, por Benanchan, pero no hay una estructura, no hay un pensamiento libre, no hay un pensamiento independiente sobre qué hacer en la economía venezolana. Yo te digo, Chugo, que aunque pongan ahí a quien pongan, la política que tiene el gobierno contra el Banco Central hace que sea inviable que esa persona pueda llegar a tener un comportamiento independiente. Ponen a Ramón Lobo, él de eso no sabe nada, y el gobierno no le interesa poner a alguien que sepa, porque esa persona pudiera empezar a criticar esa falta de independencia del Banco Central. Con la designación de Ramón Lobo no cambia nada. Yo creo que es más de lo mismo. Ahí estaba Sanguino, y Sanguino creo que nunca habló, nunca convocó una rueda de prensa, no se sabía que estaba haciendo Sanguino en el Banco Central. Recordemos que el Banco Central tiene casi 2 años que no publica cifras macroeconómicas, por ejemplo, de inflación, de balanza de pagos, de variación del Producto Interno Bruto. Eso viola su ley, y no lo hace porque dice que publicar cifras de inflación ayuda a la guerra económica, una verdadera locura. Yo creo que es el único Banco Central, tal vez comparado con el de Corea del Norte o tal vez Cuba, son los únicos bancos centrales del mundo que no publican cifras como esta. Entonces, mira, yo no espero nada positivo. Yo no creo que vaya a mejorar la situación del venezolano ni del Banco Central con esta designación. Estamos conversando con Luis Oliveros, economista. Una de las fortalezas de Luis Oliveros en su desempeño como experto en la ciencia económica es el tema petrolero. Luis, el país tiene por delante unos gastos, unas erogaciones muy importantes. 3.767 millones de dólares de deuda debe cancelar el gobierno en lo que resta de 2017. Hoy viernes el gobierno debería cancelar 985.1 millones de dólares de amortización parcial del bono 2020 de PDVSA, y el próximo jueves 1.169.1 millones de un papel que se extingue ese día. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Crees tú que hay posibilidad cierta de que el gobierno pague eso? Si lo paga, ¿de dónde saca ese dinero? ¿Qué erogación se debilita para que esto sea posible? ¿Y cómo impacta eso la economía concreta del estómago, del bolsillo del venezolano? Mira, como bien tú dices, hoy es un día importante para Venezuela desde el punto de vista de qué es lo que puede pasar, ¿no? Si Venezuela decreta default, si Venezuela no paga, recordemos que Venezuela no ha pagado unos cupones de interés de los últimos 2, 3 que tenía que pagar, no los ha cancelado o no los había cancelado hasta ayer. Eso es lo que se estaba diciendo en el mercado. Venezuela tiene un periodo de gracia de 30 días para pagar esos intereses, no así para pagar el capital. El capital tienes que pagarlo el mismo día en el cual vencen esas obligaciones. Había mucho nerviosismo en la semana. El miércoles se había dicho que Venezuela estaba pagando. Ayer empezó otra vez una ola de rumores de que no iba a pagar el gobierno, de que no estaba el dinero. El gobierno no decía nada. Al final sacaron un comunicado
o dijeron que la plata estaba y que iban a pagar. Lo cierto es que pareciera que no es lo normal en este tipo de operaciones, que hasta el último momento no se sepa si exactamente está la plata, si no está la plata. En cualquier país del mundo, el pagar la deuda y mantener un nivel de importaciones óptimos de medicinas y de alimentos hacia un país es un falso dilema. O sea, no tienes ese tipo de inconvenientes porque tú te endeudas para tratar de, por ejemplo, aumentar la producción petrolera, para, por ejemplo, hacer proyectos de infraestructura, pero por otro lado tienes el dinero para pagar las importaciones. En Venezuela, por haberse mantenido una política económica desenfrenada, una política económica loca, una política económica que iba en contra de los venezolanos y a favor de la permanencia del poder del presidente de turno, no solamente se dilapidó la bonanza petrolera que tuvimos entre el 2002 hasta el 2014, sino que adicionalmente Venezuela tuvo que salir a endeudarse. 97% de los bonos que tiene Venezuela en la actualidad fueron emitidos por Hugo Chávez. Este gobierno no puede decir que la deuda externa es una deuda externa ilegal, porque no solamente nos endeudamos con los mercados financieros, sino también nos endeudamos con China, nos endeudamos con Rusia, nos endeudamos con proveedores que no le estamos pagando, y bueno, si vamos al mercado interno, por ejemplo, nos endeudamos con líneas aéreas, las cuales al ver que no se les pagaba se empezaron a ir y hoy estamos prácticamente desconectados del mundo. Entonces, mira, que Venezuela vaya a pagar, yo espero, por el bien de los venezolanos, que pague, porque una declaratoria de default sería un problema realmente grave para todos los venezolanos. Sería un inicio o un punto de inflexión de que va a empeorar la situación de los venezolanos, porque ahí iríamos a situaciones mucho más complejas, donde tribunales empezarían, por ejemplo, a atacar desde el punto de vista legal envíos de petróleo de Venezuela a cualquier parte del mundo, empezarían a embargarlo, pero no solamente eso, sino también las posibles compras que haga Venezuela en el futuro de bienes de capital, de medicinas, alimentos, etcétera, etcétera. Lamentablemente, hay que decirlo, ese pago de deuda disminuye las importaciones de alimentos y de medicinas tan necesarias en Venezuela. Insisto, el problema no es este pago de deuda, el problema es la política económica y la desacertada política económica que se siguió y el ritmo acelerado de endeudamiento que tuvo Venezuela a pesar de la bonanza petrolera. Un gobierno serio, un gobierno normal, un gobierno que quisiera el bienestar de los venezolanos, desde hace tiempo se hubiera sentado con acreedores a reestructurar esa deuda. No hacer default, sino decir a los acreedores, vamos a cambiar los vencimientos en vez del 2017, yo te pago en el 2020, vamos a aplanar un poco la curva, aplanar un poco esos vencimientos. Venezuela este año tuvo que pagar o tiene que pagar, porque todavía, como bien dijo Chubo, le faltan más de 3.000 millones por cancelar. Fueron 9.400 millones de dólares el año que viene y el otro también la cifra ronda los 9.000 millones de dólares. Dinero que a venezolanos le cuesta mucho, a Venezuela le cuesta mucho, no solamente por la caída del precio del petróleo, porque el precio del petróleo se ha repuntado, porque Venezuela está experimentando una caída en su producción petrolera. PDVSA está logrando el sueño de Chávez, el sueño de Maduro, está dejando de ser una empresa petrolera, no porque se está diversificando, sino porque cada día produce menos petróleo y la tendencia es que cada día produzca menos petróleo, porque el gobierno ha sido incapaz de llevar un plan de inversiones y mantener a PDVSA a flote. Entonces, mira, la situación es muy delicada. En lo personal yo espero que paguen, en lo personal espero que no haya default, porque un default llevaría a un nivel de sufrimiento mucho mayor a la población. Estamos conversando con el economista Luis Oliveros. Finalmente, Luis, ciertamente, si se produce el pago, eso disminuirá el dinero para para la compra de medicinas y para la compra de alimentos y de insumos. Sin embargo, eso no va a disminuir el riesgo país. De eso se ha quejado amargamente el señor Maduro Moros. Explícanos por qué ocurre esto. ¿Por qué un gobierno que al final de los azares y de las angustias termina pagando tarde, pero pagando, y sin embargo no disminuye el riesgo país, no disminuye el costo del crédito si se produce? Te escuchamos. Mira, rápidamente, si Venezuela paga, quiere decir, cuando uno paga una deuda, quiere decir que tú tienes los ingresos para pagar.
y estás supuestamente teniendo un comportamiento económico más o menos coherente, más o menos decente, estás haciendo las cosas bien. Cuando uno revisa la realidad económica de Venezuela, te das cuenta que en los últimos 2-3 años el gobierno ha tenido que hacer sacrificios, y cuando pongo sacrificios entre comillas, sacrificios para poder pagar la deuda. Esos sacrificios significan venta de activos. Es como que una persona esté vendiendo los muebles, el televisor, el carro, para poder pagar la deuda. Esa práctica es insostenible. Esa práctica lo que le está diciendo al banco es, esta persona en cualquier momento se les va a trancar el serrucho, en cualquier momento va a tener problemas para pagar. ¿Por qué? Porque Venezuela depende de un solo ingreso en divisas como es el petróleo, y donde el mercado está viendo, fue lo que te comenté anteriormente, la producción petrolera está cayendo, el precio del petróleo en el mejor de los escenarios se va a mantener estable o va a crecer un poquito. Esto quiere decir que Venezuela cada día tiene mayores posibilidades de entrar a default. El riesgo país sube porque el mercado que dice, ok, pagó, revisemos la política económica, una política económica que no es sostenible, una política económica de controles, una política económica de persecución a la empresa privada, de generarle sufrimiento a los venezolanos, una política económica que no está logrando levantar el desastre que tiene en la industria petrolera. No solamente es producción, también es refinerías que están por el piso y por lo tanto tenemos que salir a comprar gasolina. Es una política donde la producción de crudos livianos ha bajado de una manera importante porque el foco de Hugo Chávez fue dejar lo viejo a un lado y poner los huevos poner todos los huevos en la canasta de la faja petrolífera, y donde es una industria petrolera que se debería abrir a la inversión extranjera. Entonces, por lo tanto, ese riesgo país, que por lo tanto es un índice de riesgo, lo que se está diciendo es Venezuela sigue siendo el país mercado emergente más riesgoso del mundo, donde la probabilidad de default que le otorga el mercado es superior al 90%, y donde no hay nada, y como venezolanos lo estamos viviendo, no hay nada que invite a pensar que las cosas van a estar mejor. Muy por el contrario, con nombramientos como por ejemplo el de Lobo, te indican que la situación económica en Venezuela, lejos de mejorar, va a seguir empeorando, y por lo tanto la capacidad de pago de Venezuela va a seguir empeorando. Esta clase que nos estás dando era el economista Luis Oliveros, confirmando entonces la tragedia que significa para el país que pongan a otro ignorante más al frente del Banco Central de Venezuela. No lo dije yo, así lo afirmó de manera más elegante, pero así lo afirmó Luis Oliveros cuando refiere pues que la persona que ha sido designada allí no conoce mucho, dijo Luis Oliveros, no conoce mucho de economía, un presidente del Banco Central que no conoce mucho de economía y que por el contrario de lo que sí sabe es de disciplina y obsecuencia absoluta con un poder ejecutivo respecto del cual él tendría que ser independiente. Imagínate tú, es el caso de la designación de Ramón Lobo. También nos explicaba que los pagos inminentes hoy mismo, el próximo lunes, el próximo martes, de deuda va a tener un impacto importante. Por cierto, una deuda, yo no sé si es ilegal, pero en todo caso absolutamente inmoral. Una deuda contraída por los gobiernos de Chávez y Maduro en plena bonanza petrolera. No les alcanzó tener el barril de petróleo a $100, no les alcanzó tenerlo a más de $100, sino tuvieron que endeudarse. Hasta el cuello endeudaron a nuestro país, y ahora el pagar esa deuda, tanto el capital como su servicio, nos tiene en esta situación, sacando el dinero que tendría que ser para la importación de medicinas, de alimentos y de insumos para que nuestros laboratorios y nuestros agricultores produjeran aquí en Venezuela medicinas y alimentos. Ahora eso tiene que ser utilizado para pagar esa deuda inmoral del chavo madurismo. Y finalmente nos informa cómo y por qué ese pago de la deuda, si se produce, sin embargo, no mejorará el riesgo país, no mejorará el perfil de Venezuela en la comunidad financiera internacional, porque sencillamente el mundo dice, sí, pagaste hoy, pero tu capacidad futura de pago sigue severamente comprometida, porque son ineficientes, porque son unos ladrones. Esa es la manera como el mundo mira desde el punto de vista económico la administración de este país, que tiene los recursos para hacer una tacita de plata y sin embargo lo tienen convertido en
más bien una suerte de pozo séptico en materia financiera. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con otro de los temas que ayer ciertamente impactó la opinión pública, no por cierto por sorpresivo, ya lo habíamos dicho aquí en este programa, aprovechando esta situación de desmovilización, de desencanto, de profunda decepción del electorado opositor, decepción, hay que decirlo, producto no solo de los resultados del 15 de octubre, sino sobre todo del espectáculo bochornoso que han dado algunos dirigentes de la oposición en los últimos días. En este marco, lo advertimos en este programa, lo más probable es que el gobierno entonces adelante las elecciones. Las municipales, las presidenciales, lo que sea, porque es que en este marco en que estamos, mira, pudieran darse el lujo de cambiar el CNE y de poner al frente del CNE a la Madre Teresa de Calcuta, Dios la guarde, poner al frente del CNE a Luis Almagro, a quien sea, que en este estado de reflujo, por así decirlo, en este estado de desencanto y desmovilización, pudieran darse ese lujo. ¿Me entiendes? Bueno, eso pasó. Ayer la espuria Asamblea Nacional Constituyente aprobó la realización de las elecciones municipales para el próximo 10 de diciembre. Tenemos en línea al exrector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, para que nos explique qué implica eso. ¿Qué es lo que se va a elegir? Si son solamente los alcaldes o también las cámaras municipales y los consejos legislativos regionales, elección que está pendiente también, y cuál es el perfil de respuesta ciudadana frente a una situación como esta. Vicente, gracias por atender nuestra llamada madrugadora, te escuchamos. Hola, Chulo, saludos a ti y a quienes nos escuchen. Mira, aquí se debería elegir, entre otras cosas, los diputados de Amazonas, que fueron impugnados hace 2 años y no han sido electos porque el gobierno sabe que esa elección la perdería y con eso la Asamblea Nacional obtendría mayoría absoluta. Es decir, aquí las elecciones que le conviene al gobierno se hacen por la vía expedita, express, y las elecciones que no le convienen al gobierno, como por ejemplo las regionales el año pasado que fueron suspendidas, porque el propio partido de gobierno sabía que iba a perderlas y lo anunciaba que las iba a perder, entonces el Consejo Nacional Electoral la suspende hasta que siente que el partido de gobierno tiene mejores condiciones. Entonces el problema nuestro es que hay una disolución del Estado de Derecho y donde todo el mundo está en la expectativa de si va a haber elecciones mañana o no, porque el Consejo Nacional Electoral, usando a la constituyente como excusa, la convoca de un día para otro, precisamente para no dar tiempo ni siquiera de organizar un mínimo de estructura electoral y un mínimo de consenso electoral. Ahora, estas elecciones municipales son elecciones que están previstas en la Constitución. Están previstas en la Constitución para justamente el mes de diciembre. De manera que nadie debe llamarse a sorpresa de que esas elecciones sean en el mes de diciembre. Lo que llama la atención particular es que, en efecto, cuando el gobierno ya había manifestado en diferentes
espacios que esas elecciones se iban a hacer para el mes de marzo del año que viene. Y ahora las ponen para el mes de diciembre, que es cuando corresponden constitucionalmente esas elecciones, justamente porque quiere aprovechar una especie de resaca del lado opositor, que ha hecho que muchos opositores se inhiban de participar por varias razones. La primera, porque en las elecciones constituyentes el fraude de manipulación de resultados, abultando la cifra de resultados de votantes de la constituyente. Bueno, como ustedes vieron, en las municipales el PSV saca un poco más de 5 millones de votos, y sin embargo se aparecen con 8 millones de votos y sin auditoría de ningún tipo, y con una denuncia de fraude en esas elecciones constituyentes. En todo caso, eso, junto con unas expectativas que se crearon sobre resultados en estas elecciones, que no se materializaron, primero por falta de votantes, y segundo, porque la elección se desarrolló en el marco de un gigantesco proceso de tracanería y violación a la ley, sin sustituciones, con reubicaciones a última hora, sin posibilidad de utilizar la tarjeta más votada, porque anularon la tarjeta más votada en la historia del país, sin posibilidad de haciendo las actividades de postulación y sustitución previas a cuando se realicen las elecciones primarias, con violencia en algunos centros, es decir, con un marco complicado de realización de las elecciones, y bajo un proceso de chantaje y extorsión sistemático, como fueron los puntos rojos y el carnet de la patria, que es un mecanismo de extorsión masiva a las familias más vulnerables del país, obviamente que genera una situación de resaca en el ánimo opositor, que el gobierno quiere capitalizar por la vía de convocatoria de estas elecciones municipales de un día para otro. Porque lamentablemente, cuando en el 2009 se modifica la ley y se elimina la ley de sufragio y participación política, y se crea esta nueva ley de procesos electorales, en esta ley se eliminaron todos los plazos se eliminaron, de manera que el CNE tiene una discrecionalidad absoluta, y podría determinar que las elecciones presidenciales son mañana, o que las elecciones de qué sé yo, cualquier cosa que se le ocurra, serán dentro de 3 semanas, impidiendo la planificación para cualquier sector que no sea el gobierno, que ese sí sabe cuándo son cada una de las elecciones, porque hay que dar las instrucciones. Estamos conversando con el exrector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz. Vicente, coincido contigo en este clima de resaca, en este clima de desconfianza, ya no solamente hacia el gobierno, hacia el régimen, hacia el Consejo Nacional Electoral, sino también desconfianza y malestar con el propio liderazgo opositor. Es previsible, pues, que esta convocatoria a elecciones el 10 de diciembre no sea escuchada no sea atendida por buena parte del electorado opositor. ¿Qué tendría que ocurrir para que esa situación se modificara? Yo sé que tú no eres ni activista político, ni dirigente político, ni eres candidato, ni tienes candidatos, pero como ciudadano y como conocedor de esta dinámica sociopolítica, los acontecimientos a lo largo de todo este proceso, y más específicamente en el último lapso entre abril y julio de este año, demostraron que la vía de la pura fuerza no sirve para resolver el drama venezolano. Demostraron que un gobierno sin pueblo y una oposición sin ejército son incapaces de resolver por la vía de la pura fuerza esta situación que vivimos, y que lo electoral sigue siendo un tablero importantísimo para avanzar en la lucha por la democracia y por la libertad. También se probó que algunas supersticiones a propósito del tema electoral no solamente son falsas, sino que es al contrario. Por ejemplo, el tema de las máquinas, el miedo a las máquinas. Resulta que el fraude se puede probar precisamente porque alguien hizo el trabajo de montar la red de testigos y hacer de verdad la operación defensa del voto, y se puede contrastar entonces el acta emitida por las máquinas contra las cifras que el CNE carga en su página web. Estoy hablando del caso de Bolívar y de la gesta de Andrés Velázquez. Es decir,
son las máquinas del CNE quienes logran desmentir al CNE. En ese contexto, repito, ¿qué habría que hacer para que el ciudadano y la dirigencia política aborden este reto de una manera proactiva en vez de meter la cabeza en la arena como los avestruces? Te escuchamos. Mira, Chuco, las elecciones en Venezuela son un campo minado. Imagínate que tú estás en una, porque lamentablemente, a pesar de que sean un evento civil en el mundo entero, tal vez el más hermoso de los eventos civiles desde el punto de vista político, en Venezuela se han convertido en una batalla prácticamente de connotaciones militares, al punto que el gobierno llama a sus comandos locales unidades de batalla, y los comandos se llaman comandos, como si fuese una guerra, pero afortunadamente no es una guerra de votos electoral, pero sí que verlo con un criterio un poco menos civil y verlo como lo que es realmente. Si tú quieres avanzar, lamentablemente enfrente tienes un campo minado, un campo lleno de minas de esas enterradas, y si tú las pisas, te vuela una pierna. Entonces tú tienes que ir con detectores de metal e ir poco a poco, e ir avanzando y sorteando minas, porque tienes dos opciones: o sorteas las minas y avanzas, o le pides al adversario, al ejército invasor que tienes del otro lado, le tienes que decir: oye, chico, por favor, quítame las minas. Entonces, eso lo tienes que decir, y vas a tener que montar una mesa de conversación junto con acompañantes internacionales y lo que sea, para exigir que se desmonten los campos de minado, porque en elecciones no puede haber minas en una elección, pero mientras tanto tienes que avanzar en ese campo minado e ir sorteando inteligentemente esas minas, pero seguir avanzando, porque detenerte es simplemente permitir que se mantenga la ocupación de los espacios democráticos. Entonces, ¿qué significa avanzar? Si sabemos leer estos resultados, nos daremos cuenta que, bueno, la expectativa era que la oposición ganara la mayor parte de las gobernaciones, porque en efecto el descontento del país es muy grande hacia el gobierno. Sin embargo, bueno, por un conjunto de razones que tienen que ver con desmovilización opositora, con chantaje y extorsión de parte del gobierno, y porque el gobierno tiene sus simpatizantes, obviamente que los tiene, más reubicaciones de centro, más todas estas cosas, los logros que se tuvieron no eran los que estaban dentro de las expectativas, pero se duplicaron en la cantidad de gobernaciones. Es decir, la oposición pasó de 3 gobernaciones a 6 gobernaciones, porque en el caso de Bolívar, efectivamente se ganó esa gobernación a pesar del campo minado, que es la participación en las elecciones, y se puede derrotar ese campo minado, y lo derrotó Andrés Velázquez en el estado de Bolívar, y pudo demostrar acta en mano que le hicieron fraude, de que el sistema funcionó, el sistema automatizado funcionó, solo que el CNE publicó un resultado diferente, y él tiene las pruebas, y la oposición tiene las pruebas para demostrarlo, y se está dando esa batalla. Es decir, la oposición ganó 6 gobernaciones y tenía 3. Y si nos sacamos el resultado municipio por municipio, la oposición ganó casi 90 municipios, mientras que tenía solamente un poco más de 81, creo que era que tenía en este momento la oposición. Comparándolo, no eran elecciones municipales, pero se ganó sin hacer campaña ni tener candidatos en esos municipios, se ganaron esos municipios. Es decir, la pregunta que hay que hacer es, la oposición le va a regalar al gobierno 88 municipios, se los va a entregar, es decir, va a cumplir el sueño dorado del gobierno, que es ir solo a las elecciones, como fue en el año 2005, donde conquistó el 100% del Parlamento. Ese es el sueño dorado del gobierno. Entonces, hace todo justamente para desanimar a los opositores, para que no se participe. Entonces la oposición va a regalarle en bandeja de plata 88 alcaldías al gobierno. Yo creo que sería un grave error. Pero en todo caso es una decisión que tienen que tomar los partidos políticos y los electores, porque no basta con que los partidos políticos decidan participar. La participación no es solo de los partidos, es de los partidos y los ciudadanos. Entonces yo espero que los partidos decidan participar, dispuestos a sortear las trampas y dispuestos
a perder una pierna en una trampa de esa. Lamentablemente, mientras se construyen las condiciones políticas en Venezuela de presión nacional, internacional y conversación suficiente como para desmantelar buena parte de esas minas. Pero en todo caso, que como se sabe cuáles son las principales minas, tratar de avanzar sorteando esas minas para no dejarle ese terreno al adversario y para conquistar todos los espacios que se pueda conquistar, porque lo que está haciendo el gobierno es preparando su terreno para la elección presidencial del año que viene. Está preparando su terreno de obtener la mayor cantidad de espacios regionales, tanto gobernaciones como alcaldías, para de cara a las elecciones del año que viene, donde buena parte de estas tracalerías y tramposerías que hace el Consejo Nacional Electoral no se pueden efectuar, porque aquí no hay una elección como esa, no hay manejo de circunscripciones ni nada de estas cosas. Pero efectivamente toda esta convocatoria es una convocatoria apresurada y es parte de los campos minados que le ponen a la oposición para disuadirla de participar. Ahora, va a la oposición a comprarle al gobierno la tesis de que no participe. Yo creo que sería una equivocación, pero bueno, ojalá que no suceda, y ojalá que los ciudadanos entiendan que no se le puede regalar esos espacios al gobierno, bajo ninguna circunstancia. Muchísimas gracias, Vicente. Era Vicente Díaz, es rector del Consejo Nacional Electoral, con un dato muy interesante. La oposición tiene en este momento 81 alcaldías. Con los mismos votos que se sacó en la debacle electoral del pasado 15 de octubre, con esos mismos votos se podrían ganar 88 alcaldías. Pasar de 81 a 88. Esa es la información que nos está dando. Y por cierto, algunas de las alcaldías que se tienen son de las más importantes del país. Es la alcaldía metropolitana de Caracas, es la alcaldía de Valencia, es la alcaldía de Maracaibo, es la alcaldía de Porlamar, es la alcaldía de San Cristóbal. No estoy hablando de pellejo, como alguien dijo por ahí en las redes sociales. Estoy hablando de las alcaldías en los centros poblados más importantes. Entonces, la decisión que hay que tomar es, ¿se pelea eso o se regala? Y bueno, es una decisión de los ciudadanos y es una decisión también de la dirigencia política, que a estas alturas sigue buscando a Dios por los rincones y repartiéndose culpas entre ellos en vez de darle un mensaje claro al conjunto del país. Gracias a Vicente Díaz. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de nosotros a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense, viva mejor por menos. En nuestro país, los pacientes con cáncer, enfermedades cardiovasculares y neurológicas deben deambular por las farmacias para poder comprar a precios costosos las medicinas que necesitan. Esto representa una violación de sus derechos humanos. Haz valer tus derechos, les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Si tu negocio es un carro de perros calientes o una lonchería, los insumos los tienes en Casa de Oblea. Allí consigues el pan de hamburguesas, sándwich y perros calientes. También las salchichas, carne, salsa, cebolla, repollo picado y las ricas papitas. No des más vueltas ni camines más. Acércate a Baruta, calle Páez con Mariño, teléfono 0212-943-3846. Compra lo que buscas al mejor precio. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Usted lo escuchó por RCR.
la eurodiputada Beatriz Becerra, vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Quiero felicitar con todo mi corazón a los venezolanos por este premio Sájarov que desde el Parlamento Europeo acabamos de conceder a los presos políticos y a la oposición democrática. Cuando los propuse para el galardón, era consciente de que el Sájarov es una herramienta de activismo político. Significa que los ciudadanos europeos, representados en su Parlamento, dan su apoyo a la causa de una Venezuela libre y democrática. Estoy segura de que este reconocimiento animará a los venezolanos a continuar con su defensa pacífica y ejemplar de la libertad y el Estado de Derecho. Ahora es más importante que nunca que permanezcan unidos y que no se rindan a las manipulaciones y abusos del dictador Maduro. Y quiero mandar fuerza y ánimo, en especial, a las familias de los que han muerto en la brutal represión y a los que siguen en la cárcel por oponerse al régimen chavista. ¡Viva el bravo pueblo! ¡Viva Venezuela! Era Beatriz Becerra, eurodiputada vicepresidente de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Usted lo escuchó por RCR. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hace unos minutos, cuando conversábamos con el economista Luis Oliveros, nos explicaba que esa inmensa cantidad de dinero que se va a cancelar en servicio de una deuda externa inmoral, esos más de 3.000 millones de dólares que se van a cancelar entre hoy y el próximo martes, es dinero que se va a extraer nada más y nada menos que de aquel que se pudiera dedicar a la importación de medicinas, a la importación de alimentos y de insumos para la fabricación de medicinas y alimentos acá en nuestro país. Tenemos una situación extremadamente dura, una situación, de vida o muerte, en el caso precisamente del tema de las medicinas. La coalición de organizaciones en defensa de los derechos a la salud y la vida, Codevida, lo ha dicho con claridad. Un 95% de las medicinas de alto costo están desaparecidas del mercado, están desaparecidas de los anaqueles. Un 93% de los pacientes con VIH no tienen acceso a los tratamientos. Para resumir todo este drama, tenemos el caso terrible de el venezolano Marco Guillén, un ciudadano venezolano cuadraplégico que está solicitando al gobierno la aplicación, en su caso, de la eutanasia, porque no tiene medicinas, porque no tiene recursos como seguir peleando por su vida. Un venezolano que quiere morir. Para que nos hable acerca de esta dimensión del drama que estamos viviendo, tenemos en línea precisamente al vocero de Codevida, a Francisco Valencia, un luchador por los derechos humanos, específicamente por los derechos de las personas que están peleando por el acceso a las medicinas que les permitan conservar la salud y en algunos casos incluso conservar la vida. Francisco, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, dinos cuál es el panorama que estamos enfrentando en esta materia, también sobre casos muy puntuales como el tema de la difteria. Te escuchamos. Gracias, Chugo. Feliz día para ti. Muy grave toda la situación, Chugo. La demuestra solamente lo que le está pasando al amigo Marcos. Es una muestra, Chugo, de lo que está pasando con otros venezolanos. La gente está llegando a un punto que aquellas personas que tienen condiciones de salud crónica como cáncer, que tienen tiempo sin recibir su tratamiento y que saben su vida se está agotando cada día más, que es más bien en vez de luchar contra su cáncer, están teniendo una batalla irreversible, están perdiendo su calidad de vida cada día, se están dejando a morir porque lamentablemente este gobierno ha sentenciado a muerte a miles de venezolanos que requieren medicamentos y tratamientos para sus condiciones de vida. La situación muy compleja, muy catastrófica, la situación no mejora. Este año ha sido, la escasez ha sido acelerada, pronunciada,
hay una escasez que ya es prolongada. Ya no estamos hablando de un mes, 2 meses, estamos hablando inclusive personas con Parkinson, personas con esclerosis múltiple que tienen sin recibir más de 1 año sin el tratamiento, y esto obviamente ha generado consecuencias irreversibles a la salud de las personas. Y por otro lado, estas personas también, y aquellas más de 4 millones de personas que tienen algún problema de hipertensión o diabetes, que tienen serias dificultades para acceder a los medicamentos. La situación en Venezuela es una situación de emergencia humanitaria severa que amerita atención inmediata, porque está latente la vida de los venezolanos. Todos los días fallece personas por falta de atención médica, y esto es solo una responsable que existe en esto, que es el gobierno nacional. No puede ser que el gobierno hasta a estas alturas ni siquiera haya mostrado un gesto de preocupación por lo que pasa en el tema de la salud de los venezolanos. Estamos ante un gobierno vil que no le importa la salud. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas personas tienen que ser sacrificadas sus vidas para que el gobierno nacional tome en cuenta esta situación y de una vez por todas active los mecanismos de ayuda internacional? Porque aquí la única solución, Chugo, que se ve en este momento con esto, como cualquier otro gobierno que pueda venir, es la ayuda internacional. La gente tiene que entender que la situación no es solo medicinas, es situación hospitalaria, es la situación de los equipos de diagnóstico, que casi el 90% está paralizado y no hay cómo diagnosticar a las personas. Los reactivos para hacer exámenes de sangre, no hay reactivos en los hospitales, y las condiciones de salubridad obviamente son condiciones precarias que han infectado a niños, y aparte de infectarlos no se consiguen los antibióticos necesarios. A esto se le suma ahora el tema de la difteria, que no ha sido controlada, que nos preocupa, que se está expandiendo. La situación en el estado Carabobo es alarmante, nos han llamado muchísimos pidiéndonos antibióticos, no se consigue la penicilina. No puede ser que el único referencia para buscar medicamentos sean las ONG que están trabajando en el tema humanitario, como Acción Solidaria o Codevida, pero no puede ser que nosotros tengamos que ser responsables de suministrar este tipo de medicamentos. Es algo que está causando alarma, el tema de la difteria. Yo creo que el gobierno tiene que dar información sobre lo que está sucediendo, cuáles son las prevenciones que se tienen que tomar para que la gente sepa, y normalmente tiene que informar dónde están los medicamentos y los tratamientos para tratar la difteria. Es una situación compleja. Si a esto se le suma la situación de alimentación, desnutrición que tiene el país, lo que anunció Cáritas hace 2 días atrás, sobre la situación, la posibilidad de que 300.000 niños pueden fallecer por desnutrición. Esto cualquier gobierno ya hubiera actuado de inmediato y hubiera activado todos los mecanismos ante esta emergencia humanitaria, Chugo. Estamos conversando con Francisco Valencia, vocero de Codevida. Francisco, ¿en qué lapso, en qué tiempo podría al menos atenuarse esta crisis humanitaria, esta crisis sanitaria, si se abriera el acceso, el ingreso de la ayuda internacional? Porque lo más trágico de todo esto es que la ayuda internacional está tocando las puertas del país desde hace tiempo, y esas puertas están cerradas por capricho político, por interés ideológico, o quién sabe por qué razón absurda por parte del gobierno. ¿En qué tiempo podría al menos atenuarse este drama si eso que algunos han llamado el canal humanitario lograra abrirse? Y explícanos, por favor, la diferencia entre este tema del canal humanitario como medida de emergencia y una efectiva restitución del derecho a la salud de los venezolanos. Chugo, la ayuda sería inmediata. Todas las conversaciones, reuniones, acercamientos que hemos tenido con la comunidad internacional, en menos de 72 horas estaría llegando no solamente medicamentos al país, sino técnicos para ayudar en la situación de hospitales, para hacer una evaluación profunda de qué tan crítica es la situación, y obviamente serían ayudas no solamente en la situación humanitaria, sino el saneamiento de los 8 hospitales más importantes del país. Se empezaría para abastecer, arreglar de los equipos de diagnóstico, en fin, es un equipo multidisciplinario que llegaría al país, que empezaría a trabajar.
y los resultados se veían inmediatamente, porque la idea es esa de la ayuda humanitaria. Cuando existe un desastre natural, tú ves respuesta inmediata, ya empiezan a llegar alimentos, medicamentos, etcétera. Y así mismo sería con Venezuela. La situación de Venezuela, aunque no hay un desastre natural o no hay una situación de guerra, estamos ante un país frágil, un país que no, la situación política ha llevado a una emergencia humanitaria severa. Esto quiere decir que la situación política ha provocado y provoca situaciones de muertes latentes, y que abarca no solamente el tema de salud, sino también el tema de alimentación. Inclusive en las emergencias humanitarias abarca la situación de educación. Es cuando estamos ante un país sin funcionamiento, un país frágil, y que amerita una atención inmediata. Gracias, Francisco. Era Francisco Valencia, vocero de Codevida. Llegamos así al final de nuestro programa. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Lestares. En la producción de este espacio estuvo Zaida Castillo, al frente de los controles estuvo Pablo Rondón. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, ¡fuerza, Venezuela! Porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.